Ya. Okay. Es que el director de Teatro de la Luna, ¿dónde está? ¿Dónde Acá está? lo vemos, el señor Es director. que es tan chiquitito que no se No se ve, nota. no se ve. No, por eso lo hemos puesto más cerca de la Por cámara. eso lo hemos puesto para que se vea. Claro, Ya claro. lo tienes. Ok, Mario, Mi esposa. Mario Marcel es el director fundador del Teatro de la Luna y va a tener las palabras de bienvenida. Bueno, yo quería simplemente expresarles para los que no me conocen. Mi nombre es Mario Marcel, soy fundador y ya vas a actuar, ya te vamos a dar papeles. Y director artístico del Teatro de la Luna. Tenemos nuestro hombre en las letras, que es Rey Berroa. Esto era para los que no me conocen. Los que me conocen es igual. Me llamo Mario Marcel, es exactamente lo mismo. Simplemente decirle, hace 33 años abrimos esta casa. Era una vieja peluquería que la hicimos a nuevo. Mi esposa es madre actriz y hace de todo porque él está en la administración del teatro. Es una estupenda arquitecta. Esperemos que no se raje ninguna pared en este momento. Ya está rajada. Ya está. Ya Pero está. no se cayó. Y simplemente le queremos decir que, aparte de que Rey Berroa nos conoce y tiene toda la libertad de invitar y armar eventos, todos ustedes son muy bienvenidos. Esta casa está siempre abierta. No tenemos ningún tipo de inconveniente. El Teatro de la Luna fue pensado de alguna manera para todos los hispanoamericanos. Por eso hace casi todo, prácticamente todo se hace con traducción al inglés las piezas y en español directamente. Yo les deseo lo mejor. Estoy esperando, como siempre ha sucedido desde el primer maratón de la poesía de hace 33 años, donde yo tenía que llevarlo adelante y en el medio de esa platea, en un lugar donde se exhibían cuadros, estaba Rey Berroa. No se esquivó, no se tapó, no se puso la boina. Lo reconocí al otro año, ya estaba él en su meta. Esto le pasa por ser Rey Berroa y tener una boina inconfundible. Les deseo lo mejor, realmente. Es muy difícil a un poeta pedirle que le vaya mejor. El hecho de que escriban, el hecho de que dejen una marca. Cuando yo era pequeño, le decía a mi padre, aprendí a leer muy tarde, las patitas de mosca o las patitas de hormigas, ¿no es cierto? Mientras ustedes sigan haciendo eso, mientras sigan apurando con la voz un deseo muy grande, como sé que llevan siempre, es muy posible que esta casa dure muchos años y la tierra en sí dure muchos años. Estoy espantado y por eso me gustaría mucho, si ustedes me lo aceptan, hacer que esta presencia de los poetas sirva para frenar un poco la barbarie de matar tantos hombres. Sí. Muchas gracias por estar. Así es. Dios los bendiga. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Nuki. Muchas gracias, Marcela. De nada. Por abrirnos las puertas. Miren, esta es una continuación de un diálogo que se inició ayer hasta cierto punto, pero es el comienzo también de un nuevo diálogo con nuevos poetas, algunos los mismos, y con nuevo público. De hecho, déjame ver, hay algunos que estuvo, bueno, alguien que está como presentador y que ayer estaba como público, pero yo lo hice presentador también. Esta es una conversación necesaria. Mario acaba de decir, acaba de orientar en dirección que la poesía intente y haga
que los seres humanos dejen de matarse los unos a los otros. Y eso es hasta cierto punto parte de la experiencia de lo que vamos a intentar hacer hoy, solo que nuestro enfoque va a ser en cómo hacer factible la poesía, cómo agarrar la poesía, tirarla en la tierra cuando el niño tiene 7, 10, 15, cuando está en la escuela primaria, en la escuela secundaria, cuando está en la universidad. Hablé con Gladys hoy y me estaba diciendo, es increíble que yo, una poeta con más de 20 libros publicados y 14 premios, no podía contar esos logros para avanzar en mi carrera universitaria. Es decir, ¿cómo es posible que la universidad se niegue a reconocer que el acto de crear poesía implica también una reflexión filosófica, una reflexión social, una reflexión que tiene que ver con la investigación? Y hasta cierto punto, el trabajo de lo que estábamos hablando ayer no es solamente para aquellos que dirigen la educación a nivel nacional, es también para darle voz a la poesía en la academia. Y con esto vamos a abrir. Miren cuál va a ser la dinámica de esta conversación, discusión entre todos. Vamos a abrir con cada uno de los poetas leyendo un poema. Y yo les pedí a los poetas que si el poema podía de alguna manera conectar el acto de educar con el acto de crear, mejor todavía. Y después voy a invitar a Daisy y a Agustín a que nos expliquen qué es realmente el proyecto Oasis, este proyecto que crea un lugar fresco en medio de un desierto en el que estamos viviendo. Y aunque yo había dicho que no iba a leer, que quería ser solo moderador, voy a abrir yo leyendo un poema, ya que Mónica me dijo, si no lees tú, no grabo. Claro. A tal señor, tal honor. Este poema es el poema que abre este libro que se llama Son palomas mensajeras, del cual hay Están acá a la venta. Digo, acá hay muchas. El título del poema es Oikonología. Estábamos conversando ayer mi afición por el mundo griego. Oikos en griego es casa. El oikos es el espacio que Atenas le ofrecía a la mujer, mientras que el varón tenía como espacio público la plaza, el ágora, es decir, el espacio abierto. Lo interesante para lo que voy a leer es que de la palabra oikos viene algo que ustedes han oído toda su vida, que es la economía. La economía es que las mujeres estaban encargadas de manejar el negocio de la familia, es decir, la familia. Y de ahí viene la palabra economía, que ahora han desplazado a la... Es que andamos muy mal. Andamos muy mal. Por esto, esta es, digamos, la experiencia del vivir en ese espacio de la tranquilidad y del deseo y del conocimiento que es el oikos. Oikonología.
El poema trae un breve epígrafe de un amigo mío que murió hace muchos años, Émile Cioran, un escritor rumano que dice así: es más fácil renunciar al pan que a las palabras. Tratar de hablar siempre menos. Querer decir más cada vez. Colocar los trofeos en el fuego y asegurarse de que nadie los rescate para ponerlos de nuevo en la vitrina con su nula e impertinente vaciedad. Guardar menos objetos, menos sombras, pero alumbrar el día todo el día y limpiar la oreja un poco más. Dejar ya de rezar en alta voz en nombre del Altísimo y ordenar lápices, papeles, obsesiones en el nido, de forma que reflejen su interior cacofonía con el hoy, su aquí, nuestro mañana por hacer. Ingerir cada vez menos, digerir cada vez más. No poner tanto énfasis en los ayeres, lo vivido, y subrayar lo que se pueda resolver, hablando del enigma del minuto, en este constante matar o morir con que agredimos a las horas cada hora. Dormir cada vez menos, soñar cada día más. Buscar cuanta se pueda soledad y al entrar la noche apagar las luces del balcón para poder alcanzar el astro inagotable con el ojo. El vino envejece en la bodega para hacerse de crianza o de reserva, que vino mal envejecido es vino agrio, que incomoda y nos golpea el paladar. Ni levantado ni caído, a ningún ángel rendirle culto, pero ser indivisiblemente hombre en esta misteriosa y angustiada humanidad. Ignorar la razón de los achaques de la vida y vivir sin pensar para nada en el alivio futurizo de la muerte. Tratar de hablar cada vez menos. Esperar pacientemente mi turno para poder decir, quizás cada día un poco más. El orden es Ricardo, Sofía, Carlos y Mónica. Y después Daisy y Agustín. ¿Usted no va a leer? ¿Usted no va a leer? Él no es poeta, él es poeta de las tablas. Es el mentor de las... Sí, es el mentor de la poesía. Sí, era, pero era tan malo que me echaron. ¿De qué año fue lo que te digo? ¿De qué año? Eso lo escribí, no sé, hace como 8 años, más o menos. ¿Algo más? Porque en ese libro estaba poema de la paloma. Ah, tienes razón, 2014. No me discutas. Gracias. Bueno, yo soy bastante breve quería anunciarles que tengo ya impresos 2 libros nuevos, uno de Haikyuu que se llama Breviario y el otro libro de poesías. Lamentablemente no me han llegado de Bolivia porque recién los han impreso y no hay quien los traiga, porque enviar es toda una tonelada. Pero quería pedir el honor para que pueda
en este espacio tan nuestro y tan lindo, poder compartirlo con todos ustedes. Entonces ya les anuncio de ya una próxima lectura de algo nuevo. Mío. Voy a empezar algo muy mío. Sobre el cielo dibujan los pájaros lejanos vientos. Dos más, son haikus, entonces... Unos 4. Una dos. Son muy cortos. Sí, sí, sí. Siempre son profundos. Solo el viento recorre el sendero sin dejar huella. Está haciendo el viento. ¿Bien? Todo el tiempo susurran con el agua aquellas piedras. Aquel sendero en medio de los pinos se fue tan lejos. Qué bueno. Bueno, voy a leer un poema que se titula Alepo. Y bueno, era Alepo, hoy es Palestina. Y siempre tenemos una herida por la que estamos sangrando. Y no nos podemos quedar callados con eso. El poema está dedicado a un doctor llamado Al-Khatib, que cuando todo el mundo se fue del hospital, porque cayó una bomba y era una maternidad, él se quedó para salvar los niños. Entonces, antes era Alepo, una historia grabada en tabletas cuneiformes. Después, Aranzobad, la ruta de seda, Antioquía. Salahadín y sus alarbes, una iglesia otomana de nácar, el ajedrez de los franceses. Hacían ecos los bacachots de la gran sinagoga. Doblaban campanas en las iglesias. Desde los alminares invitaban a las mezquitas. Al-Madina Suk era la fiesta de todos. Soplaba un aroma de aceitunas y pistachos. Ahora es Alepo, una muralla rota con nueve puertas rotas que conducen a una fosa. Un aguacero incesante de plomo. La gente cae como los damascos maduros ayer. Desde hace días duermen en el mismo lecho. Una madre con los ojos abiertos, un niño con sus botas puestas y un padre con el índice descansando en el gatillo de un fusil. Otros se escurren como murciélagos desesperados. Bien, este poema se titula La abeja en la lengua. Quisiera que en este momento como que veamos a las abejas como esos niños en las escuelas, esos niños a los que nosotros queremos educar. Y veamos cuál es el rol de la poesía en esto, ¿no? Tiene un epígrafe del poeta español Pedro Salinas que dice: su tenue ser vaporoso con encarnaciones sueña. La abeja en la lengua. Del panal enardecido, en un orden tan preciso, surge el sueño de una abeja. Es llegar a ser palabra en la voz de algún poeta. Zumba el vuelo hacia las flores en praderas y jardines, tras el polen y el néctar. Por razón de la codicia, las campiñas languidecen. Cada vez más largo el vuelo, cada vez más la fatiga, cada vez más alto el riesgo, cada vez más apremiante el dulce sueño de la abeja. ¿Qué hacer para alcanzarlo? Con el sol, la abeja danza formulando el objetivo. Un jardín de azaleas, rododendros, salvia y ruda. Un poeta lo cultiva hábilmente en la ternura de sus manos agrietadas. La abeja entusiasmada busca hablar con el poeta, pero todo es un bullicio.
Con cautela el escritor del zumbido se distancia. El panal sigue su rumbo, pero el sueño se propaga en la miel, en cada gota, ya no solo en una abeja. Enfrascado llega el sueño a la mesa del poeta. En el paladar se encaja la dulzura del panal, y la abeja ya es lengua, y la abeja ya es voz, y la abeja ya es palabra, y la abeja ya es poesía. Art móvil. Sereno posa un arlequín mientras sus clavículas suenan agudas. Clic, clenc, cloquean. A su derecho, colgado de un hilo, se sostiene un corazón indolente. A su izquierda, otra parte del mismo filamento sujeta un hígado verde esmeraldas. Desde el centro del cordel se balancea un coxis independiente de todo. Clic, cloc, en claves de tenor, danzan las partes sin importar quién las mire. Hacia la tierra caen dos cuerdas flexibles. Fémur, tibia y peroné danzan a su aire. En un rincón del auditorio, los payasos ignoran al actor. Me toca a mí, parece. Sí. Habíamos dicho para que tú pusieras. Ah, ¿Prefieres? no, no. ¿Voy yo? Ajá. Dejó el poema afuera. Qué bonito, qué bonito. Chavito. Muy lindo. Tengo uno cortito también. Déjale la página. Ajedrez sobre nuestras cabezas. Está jugando ajedrez sobre nuestras cabezas. Le veo mover las piezas y nosotros en constante limbo sin saber lo que nos espera. Jaque mate. Ok, les voy a compartir un texto de mi último libro, Del brillo animal, que junto a Mónica presentamos en Nueva York antes de ayer. El poema se llama Castillo. Fonema hecho de granito, sujeto a lo dulce del aire. Castillo, sustancia y palabra. Su balcón nos invita a caminar por lugares más altos que la ceniza, donde es posible extirpar el cansancio, que adolece de la fuerza capaz de romper la niebla acumulada en el audio que nunca se oye. ¿Qué volumen de luz yace en el sonido de sus puertas? ¿Qué partícula has logrado escuchar? Lo amado requiere de un jardín para suavizar lo opaco. Perdón, lo mudo requiere de un jardín para suavizar lo opaco del silencio. Y la abeja en zigzag sube al balcón a conectarse con la mirada de la tarde. Y tú oyes, oyente del zumbido de la abeja, oyente de la respiración del panal. Destello en el tiempo, hilo descolgado y ajustado a la intimidad, que le permite al fino trazo de la luz atravesar la cerradura. Nada oculta un encuentro con la textura solar, sea oscuro o esplendente, porque la verdad busca algo que agregar al zumbido de la especie. Fonema hecho de granito, sujeto a lo dulce del aire. Castillo, sustancia
y palabra. Bueno, esta primera ronda nos ha ofrecido una ventana a lo que va a venir ahora. Lo que va a venir ahora es, vamos a escuchar a Agustín hacer una breve presentación de unos 5 minutos sobre lo que es el proyecto educación la educación poética para el mundo, con el sobrenombre de Oasis. Y después que Agustín haga esa presentación, vamos a invitar a Daisy para que nos hable de la puesta en práctica, de cómo ella logró poner en práctica esta perspectiva. Y una vez que escuchemos estas dos vertientes, entonces vamos a entrar en conversación, diálogo, discusión sobre unas cuantas preguntas que yo les he puesto en la página web del teatro, pero que no son preguntas solamente para romper el hielo, para abrir el camino. Lo que viene después de estas dos presentaciones es hasta cierto punto lo que más nos interesa a nosotros escuchar. Agustín. Education by poetry es otra forma de decirlo. Sí, suena. Suena más legal. Education by poetry. Education by poetry. By Otra poetry. forma de decir, bueno, nuestro proyecto se llama Poetry Education for the World, Ajá. pero también podemos decir Education by Poetry. El oasis es una maravillosa imagen que habla de un lugar que acoge y que refrigera, ¿no? Que es un refrigerio para el caminante a punto de fallecer, quizás de morir. Y la idea es que por algún momento en el aula exista ese oasis. Ahora, yo pensaba en lo que al comienzo decía Rey respecto a la poesía como algo para que la humanidad lograra tener como un antídoto contra la guerra, ¿no? Contra la violencia. Pero mientras ese antídoto sea inoculado en algunas personas solamente, siempre vamos a tener guerras, violencia. Entonces lo que tenemos que buscar es inocular con poesía a la mayor cantidad posible de personas, de generaciones. Y para eso tenemos que entrar al sistema educacional. Y yo diría desde el jardín infantil, que significa el lugar que acoge al bebé, desde ahí comenzar la educación. En la región donde yo vivo, estoy haciendo el experimento en un colegio donde estoy abordando de séptimo básico, que estamos hablando de jóvenes de 11, 12 años, hasta completar la enseñanza media, que son chicos de 17 años que salen de esa educación que los prepara supuestamente para la universidad. Pero cuando yo comencé, lo hacía solamente en un curso, en un solo curso. Y el efecto no se notaba en el resto del establecimiento. Pero cuando se empezó a abordar en mayor cantidad toda la enseñanza media, por ejemplo, ya se empezó a sentir el efecto en el colegio. Lo mismo ocurriría si pudiéramos guiar a la sociedad a que en la educación acogiera realmente la correcta guía para el joven encontrar la poesía, porque la población conocedora de la experiencia de la poesía aumentaría y por supuesto eso conlleva un efecto en la sociedad. Y mientras no ocurra eso no va a haber efectos, sino que simplemente van a haber efectos muy puntuales, muy localizados, como ahora sucede. Así ocurre, son efectos localizados. Si bien la poesía es algo innato del ser humano, y a pesar de que el sistema pretende ahogarlo, siempre de alguna forma aparece, ¿no?
personas, individuos que de repente sienten la necesidad de expresarse poéticamente y quizás nadie los guió, y eso aparece. Pero creo que como poetas, no sé cuántos poetas vemos acá en este momento, ¿puedo ver sus manos? Creo que el poeta debiera ser el garante en la educación respecto a la educación poética. El garante de que los jóvenes, la niñez y la juventud tengan derecho, el derecho que la Carta de los Derechos Humanos plantea con respecto a la educación para los jóvenes, que es el artículo, si no me equivoco, 25. Entonces, creo que hay cosas que debemos hacer para mover a que este paradigma que tenemos, que niega la educación poética, vaya replegándose y entrando a este nuevo paradigma. Sin duda que es un sueño. Allá en Chile hemos logrado intervenir hasta en 11 establecimientos educacionales, lo cual era imposible creer que era realizable algo así. Pero cuando uno se lo propone, a pesar de que la institución sea muy, muy fuerte, yo creo que lo primero que tienen que hacer es los poetas reunirse y crear estrategias para abrir una brecha en ese sistema y penetrarlo. Porque así solo puede parecer infranqueable, difícil o imposible. O imposible. Solo, claro, es imposible. Pero por eso yo creo que la comunidad poética tiene que empezar a pensar en este territorio de la educación para abordarlo, hacer un abordaje en él, porque también ahí están las futuras audiencias. Ahí está las nuevas generaciones que van a construir el mundo. Si no queremos que sigan declive como estamos viendo, tenemos que hacer algo. Eso es como resumiendo un poco el porqué de este proyecto en la región del Biobío, del por qué yo viajo anunciándolo, mostrando también que es una realidad, que no es una utopía, no es una utopía. El poeta entra en el aula en alianza con el profesor de lenguaje y así como estamos nosotros en un círculo, trabajamos con los jóvenes haciéndoles ver que cada uno es un individuo único en el mundo que tiene una posibilidad de entregar esa visión tan personal, única, y que tiene que tener la confianza de que también potencialmente es una persona, un ser creativo. Lo que niega el sistema niega que los jóvenes sean creativos. Y por lo tanto también lo escuchan de los padres, que a veces no confían en los hijos. Entonces ellos se encuentran en este oasis donde se les entrega una orientación distinta, una convicción diferente de lo que son ellos y de lo que podrían ser. Y eso va produciendo entonces en el manejo de las ideas, de la valentía a veces para decir cosas íntimas, pero después se dan cuenta que están en un curso donde hay una complicidad y son capaces de expresar sentimientos que antes no podían decir, porque podían sentir el bullying que caía drásticamente sobre ellos, pero se produce esa confianza y empiezan a aparecer las emociones, los sentimientos. Y eso es precioso en cuanto a que es el camino para que ellos se expresen en la escritura, sean capaces de leerlo, decirlo, sin rubor, ¿no? Sin pudor. Es un camino, sin duda, que uno tiene que aplicar una serie de didácticas, metodologías para... primero que nada, el joven o la jovencita tiene que confiar en el poeta. Tiene que confiar en él. Ver que es una persona que viene para hacerle el bien, que quiere encontrarse con algo que lo maraville. Yo vengo o voy a la clase dispuesto a que me asombren. Y yo tengo que hacerle manifiesto de eso, que vean que yo quiero asombrarme con lo que ellos me pueden entregar. Entonces eso va creando un ambiente muy especial en el aula.
fue. Disculpa por la infidencia, pero ayer Daisy contó a propósito de lo mismo que tú dices, una experiencia muy bonita que tuviste tú acá en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Ya. A eso vamos ahora, Ya. para que Daisy nos Efectivamente. Agustín y yo tuvimos una conversación a raíz de la publicación de uno de mis libros y entre las ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 2 años ya, ¿cierto? Más o menos. Entonces él me está entrevistando, pero aparte de la entrevista tuvimos una conversación un poco más profunda y personal y conectamos en el hecho de que para los dos es sumamente importante traer la poesía a gente joven, a niños. Y yo le dije, mira Agustín, yo trabajé como escritora en residencia para la Universidad de Massachusetts. Lo hice por algunos años. Y en este programa lo que yo hacía era ir a escuelas públicas donde los profesores, algunos profesores bilingües, nos abrían las puertas y permitían que demos talleres de poesía a niños. Y fue ¿En español? En español. La poesía en español. Había a veces uno que otro niño que no se sentía cómodo en español y podían escribir en Spanglish o en inglés. Y hubo incluso niños que hicieron dibujos. Y eso era perfectamente admitido y aceptado. Tenían que expresarse. Eso era lo importante. Y una de las cosas que a mí me conmovió tremendamente, que me llegó al alma, fue un año. Yo trabajé en una escuela con una maestra con la que soy ahora completamente amiga. Y había un niño que no era del curso de ella, pero era un niño bilingüe, entonces fue al grupo que armaron para la poesía. Y este niñito aparentemente era el niño problema de la escuela. Era el niño que causaba todo tipo de problemas, del bully, el malo, cualquier etiqueta que puedan poner la negativa, él la tenía. Pues este niño era maravilloso. Con la poesía, él sacó toda su parte creativa, toda su energía, y al final de este proceso de creación, nosotros presentábamos el trabajo de los niños al público. Tenían que leer sus poemas en un evento y pues venía familia, amigos y todo. Y de repente una madre se acerca y me dice, oiga, tengo que decirle, esto es sumamente importante para mí. Jamás en la vida un maestro me ha llamado para decirme nada bueno de mi hijo. Es la primera vez que me llaman para decir algo bueno de mi hijo. Entonces, este niño, después de este día, después de presentar su poema, después de ver que tiene mucho para dar, cambió completamente. De ser el niño problema, el niño malo, a ser un ejemplo en la escuela. Y entonces el niño se empoderó. El niño tenía voz que estaba simplemente ofuscada, callada, estaba asustado, obviamente tenía, tal vez rabia, pero a través de este proceso creativo, el niño cambió por completo y fue una experiencia muy, muy positiva. Yo vi otras experiencias, pero esa fue la que me tocó el alma, porque la madre llegó y literalmente me agarró del brazo y me dijo, nunca me han llamado para decirme nada bueno. Me dijo, gracias por eso. Entonces fue algo extremadamente conmovedor. Y pues hablando con Agustín, le dije, yo entiendo la importancia de traer la poesía de forma temprana a las aulas. Y ahora mismo que ustedes me han visto con mi bebé aquí, yo a mi bebé no le digo 2 más 2 son 4, la capital de Italia es... No, yo a mi bebé le canto, le leo rimas, y si le doy algo de matemáticas, sí, va a ser cantado con rimas y algo. Nosotros estamos hechos para la poesía. Los seres humanos estamos hechos para la comunicación. Entonces es sumamente importante este trabajo que Agustín quiere hacer. En Boston, por ejemplo, en el trabajo que yo hice con Hispanic Writers Week, lastimosamente el programa se cerró después de que la persona hispana que estaba a cargo del proyecto salió de la posición. Lastimosamente, aunque era un proyecto maravilloso, todo al final es dinero, 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 y si una persona no está ahí para pelear por el dinero se va a otra parte. Y se ha tratado de revivir el proyecto y el programa. Entonces ahí es importante tener personas como Agustín, personas como tú, por ejemplo, que hablaste ayer del trabajo que haces en tu aula, de realmente llevar
el arte, el arte de la creación, que significa poesía, es poesis, que significa creación, a la mano de los niños y decirle, tú tienes una voz y lo que tú sientes personalmente, lo que tú vives únicamente, a veces sí es privado, pero es lo que la poesía es. La poesía es una dualidad de la privacidad y al mismo tiempo de la universalidad, porque todos sabemos lo rico que se siente abrazar a una madre o a alguien querido, todos sabemos lo doloroso que es perder a alguien amado, lo sentimos de una forma muy íntima, pero podemos compartirlo en grupo y eso es lo que la poesía es, y por eso es que la poesía es tan fuerte y tan importante, y es lo que tenemos que, de una forma lúdica, de una forma creativa, de una forma libre, enseñar a los niños. Entonces, pues yo me he sentido muy feliz realmente y esperanzada de ver a personas que están dispuestas a llevar la poesía al mundo, y uno de los pilares principales de Agustín es que las Naciones Unidas y la UNESCO principalmente, que trabaja con los niños y la educación, realmente metan en el currículo a la creación literaria, a la poesía sobre todo. Es verdad que ahorita hay mucho énfasis en las ciencias, en el STEM, son necesarias, pero no podemos movernos como humanidad y mejorar como humanidad si nosotros no pensamos, porque la poesía está para pensar, y pensamos y reflexionamos sobre las cosas de la humanidad, de los humanos, y ese es el poder de la poesía. Por lo tanto, creo que es indispensable que se apoyen estas causas, y también es indispensable que espacios como este sigan vivos, porque nos permiten realmente seguir creando y generar. Entonces, al mismo tiempo quiero agradecerles por abrir este espacio tan lindo. Yo no vivo aquí en Washington, D.C., pero sé lo difícil que es tener un espacio así. Entonces también les aplaudo y les agradezco, porque con esta colaboración nosotros como artistas tratamos de salvar al mundo, yo creo, y es importante. Y gracias a la gente que está aquí apoyando. Bueno, yo voy... Siguiendo con esta perspectiva, el Teatro de la Luna ha llevado a cabo una labor de oasis también, con la educación de los niños, con la poesía. Hemos celebrado el maratón de la poesía, del cual yo les enseñé el otro día, ayer. Esta es la antología del maratón de este año, del 2024, pero igualmente que se hace el maratón de poesía para poetas ya reconocidos, el teatro lleva celebrando un maratón impresionante con 500 niños de la zona, y yo quisiera que o Mario, o Nuki, o Marcela, siguiendo esta misma perspectiva del proyecto de Educación para el Mundo, nos ilustraran un poco de qué forma este festival, este maratón, ha también impulsado la presencia maravillosa de la poesía en la vida y la educación de los niños. El teatro tiene la palabra. Pero yo, quien está a cargo de la parte de poesía y niños, es Marcela, que no tiene ninguno propio, pero tiene varios niños. Y la mamá que la ayuda, que es la administradora, la ayuda, la lleva adelante. Yo solamente hago todo el aporte, pero tengo algo que recuerdo que me golpeó mucho. Visitaron 4 escuelas, un lugar, y cada escuela traía en los grados, y cada grado traía 2 o 3 poesías que habían escrito, y bueno, se iban haciendo. Había cosas muy interesantes.
Pero hubo una que a mí me golpeó y se lo voy a dejar luego a ellos. Fue una criatura salvadoreña, muy pequeña, que mucho no sabía escribir todavía, pero comentó que caminando, trataba el padre de llevarlo, y él quería jugar, y él quería dormir, y él quería mirar, y él quería comer, y el padre decía, vamos, fuerza, fuerza que llegamos, y nos contó toda esa historia de ternura y de un inmenso sacrificio, y dijo, y aquí estoy. Sí. De 6 añitos, ¿eh? No sé, Recién Marcela. llegado, inmigrante, acá en la escuela Bruce Monroe, que estaba antes en la Georgia, y recuerdo que sí decía, me dolían los pies, me dolían los pies. Y papá le empujaba a caminar. Como dice Mario, él quería jugar, y él redactó, digamos, eso, seguramente la maestra lo escribió. Yo vi varios casos así igualitos en Ujú. los grupos de los niños, muchos niños De los inmigrantes que tuvieron que cruzar la frontera Ujú. y escribían sus poesías desde su perspectiva, obviamente, y habían distintas perspectivas, impresionante la misma vivencia, pero cada uno una vivencia realmente personal, ¿no? Pero a mí me gustaría que ustedes describieran cuál ha sido la dinámica, cómo surgió el proyecto, si lo hemos podido continuar, si la ciudad... Bueno, los festivales no los hemos continuado, los maratones de poesía de los niños no los hemos continuado, porque el DC se apoderó del proyecto. Oh, curioso. ¿Verdad? Es que Los poetas crean y luego el Estado se lleva la idea, Sí, se apropia de totalmente. el tema es con los maestros, porque los maestros creen que poesía es bla 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 bla. Son los maestros. O sea, Pocos. o sea que nuestro proyecto entonces no es con los niños, es enseñarle a los maestros. guiarlos, claro. Ya. No, bueno, nosotros trabajamos con los niños también porque cuando teníamos más fondos, la verdad, todo se puso tan feo después de Reagan, que habían cortado tanto porque hasta invitábamos otras artistas como Reagan. Reagan, más antes, ¿no? Mató a Porque toda la Reagan educación. fue el que nos cortó allá en Catonsville también. Sí, ¿Cuántos? hay Muchos nombres. desgraciados. Bueno, pero hubo ocasiones en que podíamos invitar a poetas o intérpretes, mejor dicho. Vino Lourdes Llanes de Paraguay, Ajá, ya, sí, sí, o sí. Carolina, y entonces iban a las escuelas para interpretar la palabra, hacer un poco ese trabajo que los maestros no están capacitados, porque la poesía, pueden ser lindas las palabras, eso, pero si uno no interpreta las palabras, no llega. Eso llega. lo hemos hablado tantas veces Sí. porque hay poetas que son muy buenos, Como poetas, pero muy malos lectores. Porque Sí, entonces, sí, claro, Lo lees fríamente y... ¿cómo no vas a dices leer nada. fríamente un texto? Claro. Si presentas un texto sin emoción, ¿cómo vas a celebrar? transmitir, ¿Cómo Son- vas a son- captar el público? Yo No a veces puedes. creo que son habilidades distintas, porque Sí. Neruda era un gran Neruda era poeta, así, exacto, no mataba sus poesías como las de ella. no era un gran lector de sus propios poemas. Exacto. y Lo sabes que no- pasa es que los maestros a veces piensan que la poesía está para ser memorizada. Ah, claro. O sea, el crédito es para el niño que se sabe decir lo que está escrito. O sea, el problema de los profesores. ¿Eh? Que hay varios. Es mucho el problema con los maestros. Sí, Y hay maestros que completamente no le dan crédito a la poesía. Creo que también hay mucha presión. Esto, por ejemplo,
nosotros hacíamos y hacemos el maratón de la poesía con adultos, antes hacíamos con los niños y los jóvenes. Y como dice Nuki, sí, o sea, el DCPS dijo, ok, vamos a tomar este proyecto, pero volverlo una competencia. Y lo único que hace eso, para nuestros ojos, es, le estás cargando más al niño. Entonces el niño es una cosa más. Y entonces ahí es donde el niño, porque hemos tenido esos casos, mismo acá, que el padre quiere que el niño haga teatro. El niño no lo quiere hacer. Es terrible. Yo quería que mi hija siguiera haciendo teatro. No quiso. No quiso. Pero hay padres que insisten en esta es eso. la anécdota famosa de aquella vez que yo traje a Olivia ¿dónde se llama? Gunston. En Gunston. Olivia tendría 3 años y yo la llevaba al teatro en el carrito y comienza el primer acto, no me acuerdo qué pieza era, pero comienza la primera escena y termina esa escena, se apagan las luces para pasar a la segunda escena. Y cuando se enciende la luz, ¿quién está en el medio del escenario? Mi hija, que dice, ahora es mi turno. Mario dio la oportunidad, porque Mario es un salvador extraordinario, viene y dice, señores, por eso es que somos tan buenos. Los entrenamos desde esa tierna edad. Yo agarré a mi hija y tuve que explicarle de la mejor manera posible, porque claro, eso era lo que le decían en el preescolar en George Mason, que tienen que esperar tu turno. Y ella estuvo calladita todo el tiempo hasta que él y yo. Pero hubo alguien que dijo, no, déjala que diga lo que ella quiera. ¿Qué hacer en ese pero esa es una anécdota divertida, porque yo pensaba que esa era la semilla de la vocación por el teatro. De hecho, llegó a escribir 8 obras de teatro. Pero después llegó a la escuela secundaria y ahí se apagó. No quiere saber nada. Quiero comentar que en el oasis que hacemos o levantamos en el aula, no hay evaluación, no hay calificación, nada. Esas calificaciones son El que quiere escribir, escribe. Algunos siempre están dibujando, nos damos cuenta que dibujan, los dejamos dibujar. Lo único que pedimos del joven que no quiere hacer ninguna labor es que mantenga el cuidado de no hacer desorden, que se quede observando. Como me sucedió con un jovencito que lo tuve 1 año, que no hizo nada, pero al siguiente año empezó a escribir. Y ahora forma parte de una antología. Entonces, nosotros sabemos que hay que darle un poco de espacio, o mucho espacio a los jóvenes. Y tiempo. Para que aflore, ¿no? Eso que esperamos que nos sorprenda, ¿no? Que nos asombre. Sí, estábamos trabajando también antes ¿te acuerdas? Con Bell Multicultural, que ya son teenagers. Y no, high school. También hacíamos con Lincoln. Los dos, Lincoln y Bell. El tema es que el muchacho o la muchacha piensa que no sabe escribir, que no puede escribir, no se siente capaz. Pero es que hay que asusarle, ¿no? Claro. Hay que motivarlo. Y Hay una después cosa- empiezan y escriben. Así es. Pensando en lo que usted decía, que los profesores tienen su idea de cómo, entre comillas, enseñar la poesía. Yo cuando hablo del poeta como el garante, es que el poeta sabe el camino. A veces ocurre que no es consciente de ese camino, pero el camino realmente para adentrarse a la poesía es el camino del poeta. Entonces, por eso yo señalo que nosotros tenemos que señalarle al docente cuál es el camino que tiene que seguir. Y ellos tienen que aceptar lo que nosotros decimos, porque nosotros sabemos, ellos no saben. Y si saben es porque tal vez es un poeta educador.
o lo que creen es que poesía es decir las palabras y mover las manos, Claro, pero el poeta no hace eso. ¿no? El poeta es el Por que eso crea, ¿no? El pienso que creador. el problema es que tenemos que ahondar en tratamiento a los maestros. Sí, acá hay algo muy extraño, perdón. No quiero desviarme de la atención, ¿no? Aquí con el maestro. Yo hago los trabajos desde que tengo, creo que a los 19 años, 20 años, ya tengo 87. Comencé a hacer talleres, porque los compañeros que tenía en el teatro decían la letra, no la interpretaban. Y entonces yo siempre estaba solo en un camarín porque me pateaban prácticamente. Porque yo llegaba y le decía, ¿por qué decís tal cosa? A ver, decímelo de vuelta. Bueno, entonces lo que no entendían, y esto veo que hay un cambio en la poesía, o sea, la distancia, de que el actor presenta el cascarón, adentro va el personaje. Entonces, todo lo que sucede una vez que salió de camarín, que se maquilló, que se vistió distinto, está haciendo, no sé, a Nerón. El problema es que al salir, saca el vestido y saca a Nerón y sale el hombre común. Lo malo es cuando el actor, como en este caso puede ser un maestro, yo soy bastante riguroso y modesto, yo lo sé. Me recuerdan a la familia continuamente. Pero no importa, ya fallecieron, nadie se molesta. Pero hay una cosa que es sumamente extraña en todo esto, no sé, la no construcción, el vaciamiento que hay a todo esto. Un segundo y cuento una anécdota. En Costa Rica me dice un ministro, tengo un sobrino que está loco por el teatro. Bueno, casi me enloquece a mí, pero soy un cosa, ¿no? Le dije, mira, querido, acá el teatro necesita dos cosas, concentración e imaginación. Si no tenés imaginación, fuera. Si no hay concentración, fuera. Tenés que ser las dos cosas. Se lo dije más suave que ahora, ¿no? Pero entonces me dijo, y deme una muestra. ¿Ves la ranita? Sí, no, la imaginás. Si vos ves aquí una ranita, estás mal, ¿no? Claro. Pero cuidado, que está en la otra mano. ¿Entendés? Sos vos el que la manejás. ¿Te animás? Sí, como no sé. Sí. Pasaron unos 15 minutos y le dije, y la ranita no quiere saltar. Es lo único, con eso. Y perdón que es distinta la poesía, gracias a Dios. Bueno, Sí, yo mira, no sé. mira, lo que pasa es que como están hablando de educación y poesía, quería que Yair, que un teacher joven, nos contara como su experiencia, que ayer la contó en la Embajada de Chile y creo que es interesante. Sí, Sí, queremos oír. Gracias, un placer estar con todos ustedes, No, con mi amiga. el placer es nuestro, Ah. de verdad, porque yo estaba esperando que todos ustedes que estuvieron ayer estuvieran aquí, por eso me sentí muy contento de verlos. Sí, igualmente. Entonces sí, nomás quería compartir un poco sobre mi experiencia trabajando a nivel de educación aquí en Washington. Y la verdad es que cuando estamos hablando de poesía y de los sistemas que quizás lo demora o quizás los sistemas que lo cambian de la esencia de poesía, para mí algo que nos podemos enfocar es el capitalismo, ¿no? El capitalismo, porque el capitalismo roba la humanidad. En el capitalismo podemos ver, como literalmente, en este gobierno podemos ver cómo hay las personas que son los líderes políticos que sacan los fondos de los departamentos de arte, ¿no?
Y hay que luchar por las personas que están escribiendo grants, hay que luchar las palabras, hay que ser muy, muy definitivo, ¿no? Con todo eso para no perder ningún centavo. Que es el mago. Ajá, exactamente. El mago de la palabra. Ajá, exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de los sistemas de educación, también es importante tener ese enfoque, ese crítico, porque cómo podemos ser poetas o cómo podemos ser una sociedad de poetas sin también hablar sobre esas cosas, porque como dije un ejemplo del anterior, ayer fue de Chile, ¿no ve? Como de Pinochet y Neruda, sabemos la historia de eso, ¿no? Cómo fue. Muchos poetas lo han matado, lo han asesinado por sus palabras que fueron muy, muy, muy fuertes, puede cambiar el mundo. Pero para mí, en este nivel de Washington, trabajando en la educación, podemos ver lo mismo, que hay jóvenes que a veces piensan, oh, yo no puedo ser poeta porque mira cómo están escribiendo, es muy fancy, es muy, no, yo no puedo lograr eso, no, yo no. Pero cuando lo miramos en la forma de música, alguien mencionó algo de música, del hip hop, que también todavía el hip hop, ahora con capitalismo, lo han sacado la esencia del hip hop. Ya no hay Tupac, ya no hay Biggie, ya no hay NWA, ¿no? Entonces, cuando ya no hay eso, lo que se acaba es todo lo que escuchas en la radio o en la discoteca, ¿no? Pero regresando a mi tema, eso fue una de las inspiraciones de ellos para escribir poesía, es escuchando música que tiene un mensaje, porque dicen, oh sí, con eso yo me veo a mí en estas palabras. Entonces, cuando eso se mezcla con sus historias, trabajé con muchos jóvenes inmigrantes que han dicho, oh, yo no tengo historia, yo no tengo nada de escribir de poesía. Entonces, cuéntame cómo fue tu proceso de cuando viniste aquí. Oh, yo hice esto, tenía que cursar, mi mamá tiene que hacer esto. Escribe. ¿Cómo te sentiste? Okay. ¿Cómo lo puedes describir? ¿Cómo me sentí como un hammer o algo así? O algo así, ¿no? Como un tambor que estamos caminando y a escucharlos como relámpagas, ¿cómo se dice? Relámpagas, ¿no? Entonces, después de eso, después de 5 semanas, hemos tenido igual, como usted dijo, que hemos tenido un evento donde podían compartir sus poemas y de ahí salió la mágica, ¿no? Entonces, esto es algo que en ese programa hemos enfocado también ese nivel de crítico. Que estaba tan lejos. Sí. Entonces, para mí como un joven y también trabajando con jóvenes, eso es algo que yo siempre doy como un mensaje, hay que criticar los sistemas que están alrededor y que están enfrente de nosotros, porque con mi amiga aquí estamos metidos. Ajá, estamos metidos y con mi amiga estamos hablando que ese sistema nos enfoca mucho en trabajar. No importa si es abogado o doctor, hay que trabajar. Okay, si hay que pagar renta, ¿no? Hay que pagar para la comida, hay que pagar para los facturas médicos, que no es gratis, que debe ser gratis. Porque imagínense si no había que pagar por los médicos, si no hay que pagar por renta. Una de las preguntas, cuando les preguntas a muchas personas, ¿qué podrías hacer si dinero no era un problema? Si dinero no necesitaba. Una de las cosas primeras que dicen se tiene que ver con arte. Siempre con arte. Entonces ya vemos en esa prueba que el capitalismo, colonialismo, nos roba el tiempo, la capacidad, el acceso, el espacio para ser poetas, para ser artistas, para ser cantantes, cualquiera, bailarinos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, eso es algo que yo aprendí trabajando aquí en DC y en otros lados de niveles de educación en que me metí. Y eso nomás quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Y tenemos que ir a otro evento de poemas. Pero muchas gracias por... Gracias por venir. Gracias. Los poetas quieren, Carlos, la experiencia de ustedes, Carlos, Sofía, Mónica, para redondear. Bueno, yo enseño en la Universidad de Hofstra University
y al final del día lo que cuentan son los números. Y es tan interesante esta faceta. Tienen extraordinarios poetas trabajando en la universidad, pero no se interesa hablar de los poetas, solamente de los cuando mueren. Ahora O entonces cuando ganan un premio. cuando Ganan un premio grande, inmediatamente. exactamente. Cuando ganan un premio, inmediatamente la revista de la universidad, Pero el aún así- decano sí, llama y sí, te manda sí, a alguien sí. para que te tome una fotografía. Exactamente. Pero eso pasa. Entonces ellos lo que tratan es de enfocarlo todo a la crítica literaria. La crítica literaria, digamos, tiene el poder, pero no el poeta que enseña la poesía en las universidades. Eso es una realidad en la que yo he vivido también, porque veo a mis compañeros también grandes, extraordinarios poetas que hacen proyectos maravillosos con los estudiantes, que invitan a otros poetas, pero que no se valoran, no interesa realmente. O sea, como espacio académico no interesa. Y claro, ¿cómo luchar contra eso? Para mí la base fundamental es el hecho, lo que ha contribuido al desarrollo del idioma, del lenguaje. Cómo está contribuyendo a que el español sea un lenguaje digno de alto nivel, porque se muestra a estos intelectuales con un gran pensamiento y conocimiento que aporta a la sociedad. Entonces creo que estamos rompiendo esquemas. Lamentablemente el sistema académico tiene sus deficiencias y es la realidad, pero aún así yo soy muy positiva y considero de que seguimos avanzando, que eso es lo más importante. Sí, yo quisiera hablar de una experiencia positiva, ¿no? Con respecto a la educación. He dado clases en la Escuela del Sagrado Corazón, en la Escuela Internacional de Washington y en la Escuela Argentina, aquí en esta zona, y especialmente en la experiencia con los jóvenes inmigrantes, ¿no? De bajos recursos en la Escuela del Sagrado Corazón, donde trabajé 6 años, fue una experiencia sensacional. ¿Por qué? ¿No? Porque la escuela, en ese entonces, ahora infelizmente se ha ido la directora que promovía todo eso, ¿no? Pero en ese entonces estaba comprometida con 2 cosas, ¿no? Una es fomentar la educación en los chicos a través de las artes. Número 1. Y número 2, a partir de eso, ¿no? Fomentar el pensamiento profundo, ¿no? Enseñarles a los jóvenes cómo pensar. Entonces, en ese sentido, pues yo ya había escrito poesía, ya había publicado, ¿no? Y sentí que llegué a un ambiente que realmente me fomentó, ¿no? Ese deseo de transformación, tanto en los chicos, pero también transformación propia. Uno se transforma cuando uno cambia las relaciones de poder, digamos, ¿no? Porque digamos, nosotros vamos en la educación tradicional, el profesor, la profesora supuestamente es el experto, es la experta la que sabe todo, ¿no? Y como bien decía nuestro colega, no es así. Estos chicos han tenido experiencia. Digamos, si uno tiene 25 chicos en el salón, son 25 historias de vida distintas, ¿no? ¿Cómo yo voy a presumir que yo sé más que ellos? Con toda esa experiencia que ellos han tenido. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ahí es que uno, para ser buen educador, y ser buen educador, poeta educador, uno tiene que desarrollarse una buena relación con ellos, pero también validar, ¿no? Quiénes ellos son, darle voz a esos chicos, porque la voz se las hemos quitado, ¿no? Y eso requiere toda una transformación de uno, del pensamiento, de la capacitación de uno y aún de la transformación del salón, porque ponemos a los chicos en fila y nosotros estamos en el proscenio, enfrente, ¿no? Dictando, ¿no? la clase, ¿no? Y los chicos tienen que estar callados. Y no, eso hay que cambiarlo completamente, ¿no? Hay que fomentar la oralidad. ¿Cómo cambiamos, digamos, el salón? Simplemente tenemos que poner a los jóvenes en equipos, en mesas redondas, ¿no? En grupos pequeños, para que donde ellos tengan la oportunidad, una, de pensar individualmente, 2, de pensar en equipo, pensar en pareja, ¿no? Y pensar en grupo, y luego compartir, porque la experiencia es mucho más rica
cuando uno sale de esa idea de que uno tiene que escribir y hacer su trabajo individualmente, sin compartirlo con los demás. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Porque los chicos, realmente, yo me enriquezco con eso. Yo veo las cosas de una manera totalmente distinta, porque como les he dicho anteriormente, ellos traen esa experiencia, ¿no? Entonces yo me expando, ¿no? Me expando mi pensamiento cuando tengo esas experiencias. Y solo quiero hacer un breve comentario. Y también recuerda que editaron un libro con ese resultado. Sí, editamos un libro que de hecho lo presentamos en el Maratón de Poesía, ¿no? Del Teatro de la Luna. Mis estudiantes llegaron. Maravilloso, eso fue. Sí. Pero hicimos en la biblioteca, ¿te acuerdas que preparamos a los chicos a interpretar? Sí, exacto, porque ese es el problema, que los chicos estaban escribiendo, pero no podían leer su propia poesía, sino que eran tímidos, ¿no? En la lectura. Y sin embargo eso lo comenzamos a cambiar en la escuela cuando estuve trabajando allá a través del rap, ¿no? Porque en el rap ellos tenían que hacer el performance, ¿no? Y trabajar en ciphers, ¿no? O sea, un rapero, tenían las pistas, un rapero hacía su rap, le pasaba el micrófono al otro y así hacían, ¿no? Su cipher, ¿no? Que es parte de la tradición. Cadáver exquisito, pero en rap. Sí, pero puedo hacer un comentario ahí que es importante. Es la percepción que los niños tienen a veces de la poesía. El hecho de pararse y recitarla como poesía clásica es embarazoso para ellos. Es algo que no quiere. Pero el hecho de verse reflejados como un artista, un hip hopero, un rapero, les empodera. Entonces es súper importante que el maestro permita eso, que haya diversión, que haya música, porque si dices no puedes presentar así, ya estamos matando de una al niño. Entonces hay que permitirles que escojan su espacio. Entonces eso es fantástico. Y yo creo que si vemos, digamos, el trabajo de Project Zero en Harvard, ¿no? Por ejemplo, donde ellos han sacado las investigaciones sobre las múltiples inteligencias. A través de las artes nosotros abordamos las múltiples inteligencias de los jóvenes, ¿no? Hay unos jóvenes que sí son bien matemáticos, otros que son altamente visual, les gusta dibujar, les gusta el arte, se expresan a través del arte. Yo tenía una niña que no podía escribir, pero dibujaba, tenía ahí, recortaba cosas y las escondía, y yo decía, ¿y esta niña qué está haciendo? Y veía que estaba haciendo arte. Entonces yo le dije a ella, mira, exprésate visualmente, ¿no? Y después tú habla conmigo. O sea, este es lo que estamos estudiando, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Tú no tienes que escribir, ¿no? Dibújalo, exprésate dibujando. Y hablaba con ella y ¡boom! Salía, ¿no? Entonces, yo creo que las artes nos permiten abordar esa cuestión de que los niños, no todos los niños van a pensar de manera auditiva, ¿no? Y verbal, ¿no? Algunos van a ser visuales, otros van a ser kinestéticos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso hay que abordarlo en el salón. Pero va la pregunta del pensamiento profundo, y yo creo que esto para mí fue clave, ¿no? Que a través de la poesía uno puede fomentar el pensamiento profundo. Y vuelvo a mi capacitación en Project Zero. Project Zero es un programa de capacitación de la Universidad de Posgrado de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces yo estuve en el Instituto de Capacitación para Maestros de Verano varias veces, en donde dije, aprendí cómo enseñar a pensar. Porque nos dicen, nosotros vamos a la escuela, a la universidad para aprender a pensar. Pero ¿cómo? ¿Qué técnicas? ¿Qué haces tú para pensar de manera profunda? Y en su investigación de 50 años, ellos han llegado a 8 métodos. 8 métodos para profundizar el pensamiento, que son sencillos. Y eso los ponemos en práctica en el salón. Miren, uno de ellos, observar detenidamente. ¿Cómo se ve un cuadro? En este cuadro está esto. No lo que tú piensas, está esto. Estos son los elementos. Comparte lo que ves tú en este cuadro con tu colega, comparte con el otro colega, ahora compartan a nivel de toda la mesa. Chicos que no veían unas cosas las ven, porque los otros las vieron, ¿no? Ahí está la colaboración, ahí está la inteligencia social, ¿no? Otro, razonar con evidencia. En base a lo que tú has visto, ¿no? ¿Qué piensas ahora sobre este cuadro, ¿no? Hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué te preguntas sobre este cuadro? ¿Qué te preguntas sobre esta lectura? ¿Qué te preguntas sobre esta obra de teatro? Hacer conexiones, ¿cómo conecta esto con tu vida? Con otras materias que has estudiado, con otras clases, etcétera, ¿no?
a tomar perspectiva, ¿no? Ponte en la piel de este personaje, ponte en la piel de ese detalle en el cuadro. ¿Qué diría, ¿no? Ese objeto si pudiera hablar? Otra es encontrar el meollo de un fenómeno, ¿no? Finding the heart, como quien dice. Y el otro es descubrir la complejidad, y el otro tipo de pensamiento es armar explicaciones. Entonces, con la poesía podemos hacer todo esto y más. Y si integramos las artes en ello, la cosa es riquísima realmente. Entonces quería compartir esa experiencia positiva. Hay algo muy interesante que el MIT hace. Las cosas científicas son muy difíciles de explicarlas, pero si se usa el arte, todo se puede explicar. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, cuando explicamos una técnica del dimensionalismo, cómo un tiempo puede encontrarse en otro, si lo explicamos a través del arte de la poesía, se puede comprender. Entonces, creo que el arte facilita al ser humano ese acercamiento que es más, desde la parte más humana, desde la experimentación con derecho al error. Que eso es lo maravilloso, lo que como seres humanos es la primera base, la humildad del estar siempre dispuesto a aprender. Creo que es fundamental en la educación y creo que uno tiene que tener esa capacidad de sorprenderse con los estudiantes, porque uno está aprendiendo mutuamente. Yo tuve una Hay experiencia. algo, perdón, no sé, en nuestros países, digo nuestros porque nacimos ahí, yo estoy muy preocupado con la Argentina. Bueno, No te preocupes. Está todo producido. No importa. El presidente juró con una sierra eléctrica. Hay que ser, realmente es muy feo eso. Pero aparte de eso, no sé en otros países, en algunos se practican, pero el DC y las áreas, hay inmigrantes que son duros. O sea, yo he tenido en verano, el Centro de la Juventud me contrata como director y maestro para que haga el curso y para que de ahí salga una obra y para esto. Pero claro, el chico llega a la casa, le cuento y dice, ya te volviste maricón. Y al otro día no me viene el chico. ¿No? Y entonces yo digo, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces me faltaron, pero abiertamente, ¿no? Porque no lo ven bien en mi casa. Mi papá no, mi mamá tampoco, y punto. Vos te quedás a cuidar a la nena y se acabó. Eso lo noto acá. O sea, se podría decir no sé en otros países. Que uno de los deberes del educador es encontrar el formato indicado para cada estudiante, expresarse. Yo creo que a través de la poesía, si uno se da cuenta que al individuo se le cuesta intentar otras maneras de expresarse. O sea, como dijo él, ¿qué es esa pintura? ¿Cómo lo puedes expresar? A través del baile, a través del canto, a través de la poesía o de cualquier formato, o sea, manera de expresión. Quiero comentar que el proyecto allá en Chile, en la región del Biobío, aborda solamente el soporte lingüístico. ¿Ya? Ahora, hay una razón estratégica por qué se eligió o se trabaja de ese modo. Yo he pasado por varias artes, las cuales aprecio mucho. Pero lo que pasa es que si vamos a exigirle al sistema educacional algo, la palabra no cuesta mucho escribirla en un papel y tener un lápiz. Entonces el sistema no puede decir, oh no, esto es muy caro implementarlo. Luego puede venir todo lo demás, pero sabemos que el sistema va a arguir cosas como esa. Entonces ya tenemos ahí una ventaja de decirles simplemente, ustedes tienen toda una estructura, desde la universidad hasta el colegio, que simplemente hay que cambiar el enfoque, porque los costos son los mismos y no hay nada que modificar en ese sentido, solamente el sentido, la orientación. Sí. Creo que Ricardo quiere hablar. Ricardo quería decir algo y después me gustaría escuchar a Sofía para después abrir a las personas que están aquí, que
que tienen también voz. Bueno, yo estudiaba en un colegio de jesuitas, se llama San Calixto, en La Paz, Bolivia, y el sacerdote que daba filosofía fue expulsado del colegio porque de nuestros compañeros, como unos 20 muchachos se fueron a la guerrilla de Teofonte. Varios murieron, entonces culparon a él, de que era un inspirador de la guerrilla porque él daba teología de la liberación. Llegó a Cochabamba y lo pusieron en un colegio de las afueras, del campo. Se llamaba Juan 23. Este jesuita puso profesores. Uno, Cachín Antesana, que era la mejor tesis sobre Borges en ese año en Europa, graduado en Bélgica. Y el otro profesor de literatura era Eduardo Mitre, uno de los poetas más grandes contemporáneos. Hizo un equipo de gente feroz. Mitre nunca nos ha dado una clase de literatura. Entraba con su cigarro, todo agachado a veces con su vino, pero leía poesía y hacía temblar al curso, porque el tipo tiene además una capacidad de lectura. Entonces nos enseñó literatura no diciendo esta es la estructura, sino este poema de Neruda, a ver, escuchen. Y lo leí, lo siete, el tipo. Y este otro Antesana, que era semiólogo, complementaba porque eran amigos íntimos. Daba la siguiente clase y hacía análisis, estructuras de los poemas. Pues desde ahí todo el mundo gustaba de la poesía, no todos, salieron varios poetas buenos, no todos eran poetas, pero todo el mundo aprendió a leer poesía. Esa experiencia la tengo. Pues yo creo que es una cosa mucho más global, porque el poeta transmite, pero un filósofo desglosa. Entonces esas experiencias, digamos, son importantes. Lamentablemente, la estructura escolar en la que vivimos en Bolivia, en Estados Unidos o en la China, en todas partes, es demasiado escolástica, entonces termina siendo una especie de acumulación de conocimientos y datos, pero no enseña a leer. No enseña a pensar. Bueno, como sucedió con César Vallejo también. César Vallejo iba al monte donde estaban los chicos de la guerrilla y lo que les enseñaba, el poder de la palabra a través de la poesía. Eso es maravilloso. Sofía, vamos que Sofía no ha hablado. A ver, yo quiero leer esta cita que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es de Wittgenstein, un filósofo austríaco. Y la palabra no solamente como la manera de comunicarnos, sino que trae la poesía, eso que hemos hablado, la reflexión y la profundidad. Yo soy maestra en una escuela primaria y soy maestra de español. Y el mes de abril decidí que mis estudiantes iban a escribir poesía. Entonces es una escuela primaria y donde yo solamente los veo a ellos a cada curso, a cada grado, una vez a la semana. Entonces ellos no aprenden gramática ni nada, sino como bancos de vocabulario, canciones, y las actúan. Entonces la directora me dijo, pero eso es imposible, pero yo no, ellos van a escribir poesía y en la escuela hay como unos boletines donde publican lo que hacen los estudiantes. Reservamos un boletín para la poesía. Entonces los estudiantes escribieron poesía. ¿En qué consistió esto? En que ellos cada semana aprenden algo. La escuela, la comunidad, ir al supermercado, los colores. Entonces, esos eran sus bancos de palabras. Y de ahí el resto era unirlos con inglés. Entonces, fue una cosa realmente increíble. Algunos, por supuesto, no querían escribir. Entonces, ¿qué te gusta? Jugar fútbol. Entonces, escribe sobre el fútbol. Entonces, sobre lo que quisieran. No todos quisieron escribir, o algunos hicieron unas cosas muy por salir del paso, pero fue una cosa realmente donde ellos se pusieron que iban a escribir, y ahí pasaron 3 cosas que me acuerdo que realmente me marcaron. Un día en la clase del segundo había un niño nuevo
había llegado ese día por primera vez a la escuela de Ucrania. Ese era su primer día. Y no sabía inglés, estaba aprendiendo inglés. Y yo llegué a clase de español y estamos en este proyecto de la poesía. Este niño se llama Yahor y me veía. Y buscábamos con las palabras y tal. Y de repente hizo ¡ah! Y se sentó y escribió. Y me dio su poema. Y claro, él estaba aprendiendo inglés. Entonces yo lo leí y decía, ¿pero qué es esto? O sea, cuando lo leí en voz alta y fonéticamente pude entender. Y decía que el papá era doctor, que la mamá era doctora, que tenía un perro, que Ucrania, se habían ido de Ucrania, que dejó el perro. Entonces, pero era fonético que para encontrarle, pero ese niño en su primer día de escuela agarró lo que era la poesía. Yo lloré, porque su gesto no me voy a olvidar de eso. Y escribió su poema. Después fue otra niña que vino y me dijo que ella escribía poesía y me llevó un cuaderno entero de poesía. Y aquella niña en tercero con unos poemas increíbles, pero increíbles. Le digo, Elia, tienes que seguir escribiendo porque era una cosa para mí de verdad fuera de serie. Y la otra fue otra niña de segundo. Esta niña, su madre la quiso cambiar a otra escuela y en el verano me pidió si le podía dar unas tutorías porque ya se iba de mi escuela. Yo no puedo ser tutora de mis alumnos, pero ella se había salido de mi escuela, iba por una escuela de inmersión en español. Entonces yo llegué a prepararla y todo. Y cuando llegué le digo, Clara, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Yo lo único que quiero hacer es escribir poesía. Vamos a escribir poesía. Y esta niña escribía unos poemas, sus poemas en Spanglish, de este largo, pero su clase, yo dije, así va a aprender español, no importa. Nos reunimos todo el verano y ella escribió poesía. Entonces, te felicito, Agustín, porque eso es una lucha contra el sistema de cierta manera. En la escuela, por ejemplo, en mi escuela hay un montón de dinero para robótica, para STEM, para que los niños, una persona contratada, para que los niños aprendan códigos de computadora. Eso no está mal, pero hay mucho desperdicio de la parte humana. Entonces se nos viene un mundo encima, ya los tenemos arriba, que es de toda esta inteligencia artificial y todo los robots, todas estas cosas automáticas. Está bien, uno no puede parar el avance tecnológico, pero cada vez hay más gente desubicada, no solamente desubicada, sino también aislada, enajenada, y es por esa falta humana, por esa falta de prestarle atención al aspecto humano del individuo. Entonces, comenzar con algo así es lo que nos falta a todos, mirarnos para adentro y conectarnos. Y algo que para mí ha sido como un filtro en mi vida es que no hay nada bello si no tiene un gesto poético detrás. Es que no existe. Entonces, ¿cómo no cultivarle eso a un niño desde pequeño que sepa que eso de verdad lo va a salvar y que eso lo va a conectar? Entonces, maravilloso proyecto, de verdad. Me encanta. A mí me gustaría ahora escuchar la perspectiva de las otras personas que están aquí. Qué sé yo, cómo han visto, para qué les ha servido, si les ha servido para algo esta conversación, este encuentro. ¿Cómo ven ustedes el tema de lo que estamos hablando y las pretensiones de los poetas de probablemente al mismo tiempo que hay una persona que se contrata para que los niños aprendan códigos, ¿por qué no contratar también una persona que enseñe los códigos metafóricos que nos hilan
en el tiempo y en el espacio con el pasado y el futuro de la humanidad. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Sí, porque si no, Sí, claro. Sí, no, claro. Alguien va a decir algo. Creo que Elida. Dice, yo nunca tuve una profesora como Sofía. Habría sido un niño feliz. Quizás habría sido poeta. ese comentario es piropo. ¿Puedo decir algo? Sí. Elida, ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo 2 nietos, los 2 totalmente bilingües. Mi nieta estaba por cumplir creo que 29 años. Cuando yo vine acá, ella tenía 3 meses. Yo vine porque mi hijo me dijo, me gustaría que mi hija creciera cerca tuyo. Yo vivía en California y el amor de mi vida estaba en California. Yo me vine para acá y me hice abuela. Cada uno de los niños han sido un placer en mi vida. Los 2 fueron a Silver, a la escuela cuáquera. Mi hijo, en mi casa no había religión. Es decir, había una religión de que veníamos, pero nadie hacía nada. Mi papá decía, la religión divide a la gente. Yo sabía que la espiritualidad existía. Yo encontré la religión, se llamaba Religious Science, en California, y la sigo usando. A mi hijo, cuando yo le dije que mi religión se llama Religious Science, me dice, that's a moral thing. Porque religión y ciencia no van. No. Va a decir algo. Tengo un libro acá. Es uno de ellos. Hace mucho tiempo que es mío. ¿Lo escribió usted? Faith in the Invisible Loss. Ciencia and Spirit. Pero de cualquier forma, con la educación cuáquera, recibieron toda la educación política, responsabilidad social y un sentido que la misión de ellos era hacer lo mejor que ellos podían hacer. Y yo cuando mi nena, mi chiquitita, que ahora tiene 29 años, mi hijo, yo lo llamo el nene, pero a él no le digo nunca el nene, tiene 62 años. Se me mata, ¿no es cierto? Ahora yo no estaría acá. Pero de cualquier forma, yo estuve los primeros 4 años en que los chicos empezaron en SeaWorld, porque Gustavo, como él se había ido, él había sido educado en los cuáqueros de Filadelfia, se llaman Friends Select, y entonces estaban acá, y una mañana, la nena creo que tenía 2 años, y ellos aprendieron acá de haber estado acá. Gustavo había estado trabajando en esta zona, que cuando los chicos nacían, las escuelas, a todo uno quería que los chicos fueran. Los chicos nacían y ellos iban y ponían el nombre. Entonces, una mañana se iban y Gustavo me dice al salir, vamos a elegir la escuela. Entonces, ellos
Ellos se fueron y yo le dije a Dios, guíalos sabiamente. Para mí sabiamente significaba Silva. Ella, la nena, ya había sido aceptada en 3 escuelas porque las enseñaban, los entrevistaban antes ahí. Y entonces se volvieron. Y le digo, y me dijo Silva, y yo me largué a llorar porque dije gracias. Bueno, los dos son maravillosos. Y yo, todo el tiempo en que yo estuve con ellos, del primer grado, desde el kindergarten hasta el 4º grado, yo era la asistente de la maestra de español. Estaba en la escuela todos los días. Y lo que todos ustedes dijeron ahora me llevó a ese momento. Yo todavía estoy relacionada con la escuela. Voy a ir a hablar con la maestra de español, a quien acabo de, un par de meses atrás, les doné a ellos un libro que había sido hecho para el centenario del Martín Fierro. Un libro maravilloso que me habían regalado a mí, y entonces yo se los di a la escuela para que lo tengan, para que sepan algo de Argentina. Y entonces voy a ir a hablar con esa maestra para decirles a ellos que ustedes están acá y que ellos vengan y hablen con ustedes, porque Sitwell es un lugar en donde ustedes florecerían con ellos. Muchas gracias. Y es verdad. Y mi Es verdad. hija también es una escritora. En realidad, Sitwell funciona en exactamente el mundo que nosotros estamos intentando diseñar. Yo voy a pedir disculpas, pero tengo un compromiso. Son las 9, Rey. Sí, Ahí hay una palabra. Sí, tú querías hablar. Ya, habla. Sí. Piensa. Tú eres chileno. Tienes un acento chileno. Qué emoción. Chao, que estés muy bien. Bye. Yo creo que como comenzamos un poco más tarde, de todas maneras yo creo que nuestro plan era llevar a cabo esta realidad, así que le voy a pedir a Agustín que cierre con un poema, y le voy a pedir a los poetas que busquen un poema breve para cerrar este maravilloso encuentro, comunicación, camino. Ok, antes del poeta. Sí. Antes del poeta, sí. Yo tuve la suerte, la desgracia de pequeño, estuve en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la palabra muerte era común, ¿no es cierto? Y había que revisar a los muertos para sacarle la comida que tenían guardada, porque no había comida. Entonces aquello era saber una palabra: muerte, herido, bajalo, columna. Son todas las cosas que hacía. Eso a mí me trae un enorme problema, el aprender a hablar. Hablaba por fonética, pero no sabía. Entonces me pasó lo siguiente. Ya cuando fui mayor, a los 6 años, debuté en el teatro con mi padre. Me enseñó él todo, era un muy buen director de ópera y de drama. Ya tengo 87. Me dejó de alguna manera un saldo, que es lo que ustedes están haciendo, y es muy importante, y que yo nunca lo pude hacer, pero hacerlo con la imagen en el teatro. Pero es el calco, exactamente lo mismo. ¿No es
es cierto? Y cómo se conmueve el actor y cómo se mueve. Y les comento algo. Una vez estaba yo en Costa Rica, estaba el autor que hizo Romero, Robinsky, y Robinsky tenía un jeep legítimo de Estados Unidos. Lo único que tenía era la palita atrás, nada más. Después no tenía suspensión, nada. Y entonces me dice, vamos a tener que movernos despacito por tal lado al otro. Había un gran cariño. Y lo que pasa es que llegaba a un aeropuerto Cortázar y lo sube. Y le digo, ahora, ¿en qué celda nos encontraremos? Y me dice, no, espera un poquito, que ahora vamos para Nicaragua. Y nos fuimos a la isla donde estaba este sacerdote. Solemnidad. Y estaba este sacerdote que me impresionó, me impactó, me enseñó a decir lo de Marilyn Monroe, el famoso poema. ¿No es cierto? Y había 14 muchachos que labraban la tierra y después él los enseñaba y hacía esto. Todos escribían, todos. Cuando volvíamos, el primero en bajar fue Cortázar y me dijo, ya después te escribo, no queda así. Él bajó, yo seguí hasta Costa Rica y después de ahí seguí hasta Guatemala. Y ahí me entero que fue el ejército y mató a los 14 muchachos. Eso es lo que pero, o sea, que hablaba un poco de todo este inmenso esfuerzo de ustedes. Pues no tienen idea realmente el alcance de ustedes. Pues entregan la vida. No hay modo. Decirle, usted ve otra película, mentira, sí. Usted está metido en lo otro. Esa es su película, la gran película. Todos están un poco. Sí, él también, que le faltan 2 materias para ser delirante mayor. Y usted, a todos, a él que quiero muchísimo, pero así enormemente, y lo he visto trabajar con la gente ahí en esa población que había de toda la mezcla, y tenía siempre con una calidad humana muy distinta, muy distinta. Muchas gracias. O sea, gracias a ustedes. Poetas, vos. Hasta la última yema de los dedos. Zigzagueo como quien oculta con el movimiento la nostalgia, y el verbo conoce el desquicio, la furia de la bestia urbana en los manglares, el suicidio del viento sobre mi cabeza. Sopla el lobo un rastro en el tiempo, florece al llegar al alba y anida en los poros una especie diferente de garra. Algo en la esteparia inclinación del frío apretuja la voz y no te alcanzo con mi aullido, por más que el viento lo sostenga. Podría estropear la autoridad de la luz, porque el deseo es mayor al sabernos bajo el mismo sol y no lograr abrazarnos hasta la última yema de los dedos. Permanece el amor, pero me fatiga el dibujo del mundo, el ropaje largo y ancho del miedo. Bravo. Retorno. El niño usa sus manos y ojos, la madre su cerebro inagotable, el padre un corazón cansado. Todos van hacia la misma ruta, pulmones deshechos, manos deformes, pies agrietados. El hombre descompuesto vuelve a ser niño. Voy a leer uno de los poemas
poemas de mis estudiantes. I did something bad. Perdóname. People accuse me. No entiendo. They forgive me. Fantástico. I thank them. Gracias. I jugar with them. I have divertida. We become amigos. Bien, esta es un poema que escribí para esta ocasión. Es una reflexión. Tiene un epígrafe de Roque Dalton que dice, pedimos que nos amen, que nos dejen amar. Y es una reflexión de agradecimiento a mis estudiantes, ¿no? Te devuelvo la voz y su semilla. El sol no pide luz, ni la luna la circunferencia. Paciencia de árbol has tenido ante nuestra intransigencia. De verde hemos pintado la hoja, aunque tú la veas de otro modo. El cielo te quitamos, que ves como ventana. Los pájaros y peces con que juegas en los sueños hemos destrozado con el golpe de la tiza. No te hemos preguntado qué ves en el Guernica, qué te canta la flor en el filo de las llamas, qué te dice la madre con la niña en el regazo. Desde el pedestal en que alzamos la voz y sus edictos, hemos cultivado la obediencia. No engañemos al mundo con semillas de piedra. Paciencia de árbol has tenido. La voz y su semilla te devuelvo. La rebeldía de la luz que te libera, tan vital y generosa que destroza hasta las cadenas mías. Y con esto cerramos este maravilloso encuentro. Gracias, Nuki. Gracias, Mario. Gracias, poeta. Un momento. Por favor, me gustaría que usted, el poema que leyó a la Vir, volviera a leerlo, por favor. El poema que Cuando usted inició, cuando usted inició la... Eso me emocionó tanto. Cuando usted inició esta noche. Sí. Oh, esta noche. Sí, señor. ¿Podría hacerlo por mí, por favor? Por favor. Es. Te damos permiso. Yo te diría que lo leas 2 veces. Bueno, esta es la segunda vez. Y por favor, matícelo de Leicos, de lo que la mujer era... Pero eso es el entorno del Sí, poema, pero sí. no es el poema. No sé, yo sé, pero como usted inició así, me gustaría que lo volviera a repetir. Recuérdalo. El título del poema es Oikonología y parte de la palabra griega oikos, que quiere decir casa. La oikonología era la economía que llevaba a cabo la mujer. El hombre estaba encargado de la polis, el ágora, es decir, el espacio abierto. La mujer del espacio cerrado, íntimo de la casa. Oikonología, que lleva un epígrafe de Cioran, del libro La tentación de existir, que dice: es más fácil renunciar al pan que a las palabras. Tratar de hablar siempre menos, querer decir más cada vez. Colocar los trofeos en el fuego y asegurarse de que nadie los rescate para ponerlos de nuevo en la vitrina con su muda e impertinente vaciedad. Guardar menos objetos, menos sombras, pero alumbrar el día todo el día y limpiar la oreja un poco más. Dejar ya de rezar en alta voz en nombre del Altísimo y ordenar lápices, papeles, obsesiones en el nido, de forma que reflejen su interior cacofonía con el hoy, su aquí, nuestro mañana por hacer. Ingerir cada vez menos, digerir cada vez más.
No poner tanto énfasis en los ayeres, lo vivido, y subrayar lo que se pueda resolver hablando del enigma del minuto en este constante matar o morir con que agredimos a las horas cada hora. Dormir cada vez menos, soñar cada día más, buscar cuanta se pueda soledad y al entrar la noche apagar las luces del balcón para poder alcanzar el astro inagotable con el ojo. El vino envejece en la bodega para hacerse de crianza o de reserva, que vino mal envejecido es vino agrio, que incomoda y nos golpea el paladar. Ni levantado ni caído, a ningún ángel rendirle culto, pero ser indivisiblemente hombre en esta misteriosa y angustiada humanidad. Ignorar la razón de los achaques de la vida y vivir sin pensar para nada en el alivio futurizo de la muerte. Tratar de hablar cada vez menos. Esperar pacientemente mi turno para poder decir, quizás, cada día un poco más. ¡Wow! ¡Bravo! 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 Ahora no se va a llamar más Casa de la Luna. Vamos a picar. Oikos de la luna. Bendece el libro.